MEG, Proyecto de Vida AC. Presenta su programa Sin Barreras con el conferencista Roberto Montoya Saavedra. Escúchanos todos los martes de 2 a 4 de la tarde. Sin Barreras. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el horario que usted vaya a sintonizarnos, porque ahorita estamos en vivo, pero también recuerde que en nuestras redes sociales van a estar esta conferencia. Quiero decirles que MEG, Proyecto de Vida, somos una asociación AC que nos hemos dedicado durante ya muchos años a participar en eventos tales como en los grupos de Alcohólicos Anónimos, tales como en los grupos de Neuróticos Anónimos. Hemos estado también en reclusorios. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Compartir conferencias. Y en ocasiones, ¿por qué no decirlo? Esto no es para tocar bandera, es para que sepan lo que es en realidad MEG, Proyecto de Vida. En ocasiones también llevamos alimentos, ropa o juguetes. Actualmente estamos asistiendo a los hospitales, y no tanto dentro de los hospitales, sino con las personas que fuera del hospital están sufriendo, quizás porque tienen a su familiar internado, porque hay malas noticias, algunos reciben buenas noticias, pero ahí estamos también en los hospitales, como también vamos a estar ya muy pronto en los asilos, y seguimos participando donde nos inviten, porque nuestra meta y nuestro lema es ayudar a todo aquel que en verdad lo necesite. Es más, si usted conoce una persona verdaderamente necesitada, háganoslo saber a través de aquí del Rinconcito de Tlaxcala, porque para nosotros es una alegría poder participar en el Rinconcito de Tlaxcala. Pues a grandes rasgos, esto es MEG, Proyecto de Vida. Ahora tenemos este programa radial que se llama Sin Barreras. ¿Por qué Sin Barreras? Déjeme explicarle. Porque nosotros no vemos si usted pertenece a una religión, usted pertenece a una etnia, usted pertenece a un estatus social muy alto. Nosotros no tenemos barreras, no tenemos ningún problema. Lo que queremos es compartir con ustedes nuestras experiencias, las experiencias de nuestros amigos psicólogos. Tenemos en MEG amigos médicos, tenemos dentistas, tenemos psicólogos, tenemos mucha gente profesionista, tenemos contadores públicos, tenemos licenciados, tenemos periodistas, tenemos mucha gente que participa con nosotros en MEG, Proyecto de Vida. Por eso le invitamos a que todos los martes para iniciar vea usted Sin Barreras, nuestro programa, ya que al final de este mes estaremos dando algunos obsequios a los que nos contesten ciertas preguntas que les vamos a hacer con relación a nuestras conferencias. Bueno, pues el tema del día, o lo que hoy vamos a compartir con ustedes, es una vida con propósito. Pues vamos a empezar con nuestra conferencia, pero antes de iniciar con nuestra conferencia, quisiera que me ayudaran un poquito ahí en sus hogares. Yo sé que quizás algunos están trabajando o están en su negocio, pero si usted tiene la oportunidad de hacer este ejercicio conmigo, los que están en casita, yo les invito a que se regalen unos minutitos, quizás unos 3 minutos solamente, y hagan conmigo este ejercicio. Les voy a hacer un comentario y usted al final hará el ejercicio. ¿Tienen ustedes que un día una persona, estando en su casa, llegaron familiares, amigos, compañeros de trabajo, lo llegaron a visitar y empezó a llenarse su pequeña habitación con mucha gente que creíamos todos sus seres queridos entre familiares y amigos? Pero lo extraño de esta anécdota es que estaban alrededor familiares y amigos y en medio había un ataúd. De repente usted empezó a caminar y veía que familiares y amigos comentaban, algunos con una sonrisa, algunos con una lágrima, pero cuando usted llegó al ataúd a ver quién de sus familiares había fallecido, usted al abrir el ataúd, ¿se está imaginando todo esto? Imagínenselo, al abrir el ataúd se encontró con que era usted el que estaba dentro del ataúd.
Ahora, los familiares, uno de los familiares se acerca. ¿A quién elegiría usted que se acercara a despedirlo? Pero cuando esta persona usted ya la eligió y va a despedirse, empieza a decir ciertas palabras de despedida. ¿Qué cree usted que esta persona diría? ¿Qué clase de palabras diría al despedirlo estando usted en un ataúd? Bueno, esto es solo una ilustración, pero si usted contempló cada palabra y hizo el ejercicio conmigo, y si no lo hizo, ahora lo invito a que se vea rodeado de personas, familiares y seres queridos, y usted está dentro del ataúd. Cada persona quiere participar y quiere dirigirle unas palabras. Dígame usted, ¿qué cree que dirían estas personas de usted? ¿Qué tipo de palabras dirían? ¿Sabe por qué viene esta reflexión? Porque muchas personas que conozco han vivido sin ningún propósito. Pocas personas me dicen cuál es su propósito, pero la mayoría no sabe cuál es su propósito. Yo con interrogantes te preguntaría en esta hora, ¿sabes cuál es tu propósito? Como dice mi tema, ¿tu vida tiene un propósito? Por supuesto que sí, pero ahora, ¿sabes tú cuál es ese propósito? Veamos en primer lugar que un propósito es algo que nos hemos determinado a hacer. Y vamos a ver de la etimología propósito, que viene del latín, y esta palabra es, aunque un poquito rarita, pero la vamos a entender, que significa propositum, y eso es igual a algo que te propones. Entonces, propósito tiene que ver con razón o causa por la que se hace algo. O sea, siempre debe de haber una razón o causa para poder hacer algo. Voy a poner un ejemplo leve de alguien que dijo, me he propuesto aprender a manejar, y aprendió. Esa es una propuesta que hizo. Me he propuesto a entrar a la universidad. Ahí está otra propuesta. Porque propósito es una meta u un objetivo que alguien quiere alcanzar. Es una intención, determinación de hacer algo. Pero ¿qué cree? Ahora que estamos hablando acerca de lo que es un propósito, tenemos que entender que es un propósito de vida. Como decíamos al principio, si no tenemos una vida con propósito, entonces ¿cómo estamos viviendo? Se dice que en esta vida hay dos tipos de personas, las que vivimos y las que sobreviven. Las que sobreviven son las que viven el día a día, monótonamente, el día a día, sí, quizás sin ilusiones, el día a día sin propósitos. Más los que vivimos siempre tenemos un propósito de vida. ¿En qué momento, quisiera preguntarles, empezamos a perder, o en qué momento las personas empiezan a perder el propósito de vida? Mire, yo he escuchado jóvenes que le dicen a sus papás, jóvenes que le dicen, yo no te pedí nacer. Ahora, o hay otra realidad, hay mucha gente, principalmente entre jóvenes, que no saben ni por qué viven, ni para qué viven. Por eso es que se han hecho tantas adicciones como el alcoholismo, como la drogadicción, como la violencia, porque cuando no se encuentra el propósito de vida, se anda como un barco sin timón, se anda como un avión sin piloto, ni piloto automático. Entonces tenemos que entender que en la vida tenemos que tener siempre un propósito. Yo le preguntaría a usted, ¿usted tiene algún propósito? ¿Ha forjado algún propósito? Porque de una forma gradual hay ciertos momentos en la vida, hay transiciones en la vida, hay condiciones en la vida que pueden hacer que si tenías un propósito hasta te lo aparten, te lo quiten, detona una sensación, y esto sucede en bastantes personas. Mire, principalmente cuando hay cambios vitales importantes, ¿cuáles podrían ser? Pérdida de seres queridos. Cuando se muere un ser querido, por lo general, no sé si fue tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, pero un ser cercano a nosotros, lo primero que empezamos a perder es las ganas de vivir.
Yo he estado en diferentes funerales y he encontrado que personas que se reclaman, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? Y mayormente cuando la persona muere en un accidente o por un trauma fuerte, ¿verdad? Que se puede decir un asalto o algo. Entonces es algo bien triste que muchas personas les tiran sus propósitos de vida. Es que yo tenía planes con mi esposo, tenía planes con mi esposa, tenía planes con mi mamá, tenía planes con mi papá, tenía planes con mis hijos. Cuando una persona entonces sufre una defunción, puede que ahí empiece a perder su propósito de vida, de un ser muy querido, que ya no lo va a volver a ver. Aunque también vamos a ver que muchas personas pierden su propósito de vida cuando no saben que en la vida hay etapas. Y principalmente cuando una persona de la tercera edad ya no va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ya se jubiló. Y luego llega a casa queriendo hacer algo y como ya lo ven de la tercera edad, papá no hagas eso, papá no hagas lo otro, ¿para qué quieres trabajar? ¿Para qué quieres un negocio? Si tú ya trabajaste tantos años. Pero el ser humano, mientras tenga sangre en las venas y mientras respire, el ser humano siempre va a querer estar activo. Y mayormente una persona que está acostumbrado a que toda la vida trabajó. Entonces, cuando viene su jubilación, ahí la persona puede perder propósito de vida. E inclusive he encontrado personas de la tercera edad que en poco tiempo fallecen y no es por enfermedad, sino fallecen de tristeza. Porque quizás una graduación de un amigo que era tu compañero de escuela, él se graduó y tú no. O se graduó con honores y tú no. ¿Sabes? También puedes perder el propósito de vida ante un divorcio o una separación amorosa. Porque no has entendido que todo en esta vida se tiene que ir clasificando por etapas. Y las etapas, así como empiezan, llegan a terminar. Entonces, es común cuando estas cosas que te he citado, es común sentirse sin rumbo, ya no saber qué hacer, ya no sabes a dónde ir, ya no tienes ilusiones de nada. También se dice que se pierde el propósito de vida cuando cambias de localidad o cuando cambias de cultura por las migraciones. Eso es para muchos de que se van a otro país a trabajar o a estudiar y los que se quedan empiezan a cambiar ya no tienen propósito de vida porque les hace falta su hijo. Cuando te cambias de la ciudad a un pueblo o viceversa, cuando cambias de un empleo que te agradaba y ahora te tienes que ir a otro lugar y a otro empleo que quizás ya no te agrade, todo esto puede generar una desconexión y una gran inseguridad. Y esto te lleva a empezar a perder tu propósito de vida. También, para citarte algo más, cuando acumulas frustraciones o fracasos, que yo quisiera comentar más adelante un poquito más de los fracasos, porque yo no creo en los fracasos, yo creo en las experiencias, pero eso lo vamos a dejar más adelante. Cuando se repiten experiencias de algo que no te salió bien, se percibe una falta de logros, que pusiste un negocio y no prosperó, que te fuiste a trabajar y no ganaste lo que tú deseabas, que tuviste una relación con una novia, un novio y que no era como tú te lo esperabas. Esos son algunos de las experiencias significativas que puede de ahí surgirte la pregunta, ¿para qué sirve todo esto? No tiene caso la vida. Si alguna de estas experiencias te ha pasado, te estás dando cuenta que has perdido tu propósito de vida. Ahora, tenemos que ver que también hay crisis existenciales. Pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, pero son muy comunes en estos momentos, como en la adolescencia. ¿Por qué? Porque los adolescentes por lo general aún no han encontrado su identidad. No saben qué van a hacer, no saben si va a estudiar o no estudiar, qué carrera retomar, no saben qué en sí, en dónde estar, ni qué hacer. Entonces, en la adolescencia no hay nada de propósito de vida, porque por lo general no tienen identidad. Por eso hay personas que no saben ni quién son, ni por qué nacieron, ni para qué vinieron, y son del tipo de personas que no viven, sino sobreviven. Ahora,
También hay otro problema a la mitad de la vida. Entre los 40 y 50 años, también encontramos principalmente en algunas mujeres, porque ya viene la etapa de la menopausia y otras etapas, quizás ya una separación, vienen otras etapas que quizás ya es grande, se siente grande y nunca pudo tener un buen trabajo o no tiene una casa propia, no sé. Entonces ahí es cuando vemos que la persona no tiene un proyecto de vida. Y vamos a hablar de otra conexión más, que es los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental que te lleva el no tener un proyecto, una vida con propósito, es la depresión. ¿Cuánta gente vive en este tiempo deprimida? Pero esto es un círculo que vamos a estar comentando un poquito más abajo. Este es un círculo. ¿O qué nos puede decir aquí qué nos puede decir nuestra amiga Viri, que está aquí con nosotros compartiendo? Un tema sumamente importante que ahorita mi cabecita empezó a dar vuelta a información que he leído, y regresando un poquito a la reflexión que nos hacía al principio, venía a mi mente una que dice que un señor entró a un panteón y empezó a ver todas las tumbas, y ahí en su lápida decía: vivió 10 años, vivió 3 años, vivió 5 años. Curiosamente, el que tenía más años era el de 10. Y él dijo: caray, qué joven se murieron en este pueblo, puro niño casi. Entonces empezó a investigar con el pueblo y se encontró a un anciano y le dice: oiga, ¿qué pasa? ¿Que en este pueblo no hay ancianos o qué? ¿Por qué? Porque veo que en las lápidas solo dice vivió el más grande 10 años, se han muerto muy jóvenes. Y el anciano le dice: no, es que aquí la costumbre es vivió 10 años feliz, vivió 5 años feliz, vivió 3 años feliz, pero quizá el que vivió 3 años feliz, de su edad realmente era de 60, 70 años. Y se quedó el hombre así: ¿cómo? ¿Por qué no fue feliz? Sí, porque me venía ahorita, nunca encontró el propósito de vida. Y algo que también me llamaba la atención es que fuimos creados con un propósito. Dios nos creó con un propósito, a pesar de que quizá algunos personas en alguna etapa de su vida, quizá los papás les dijeron: pues la verdad no eras planeado, no te planeé que nacieras, la verdad pues me enamoré, tuve mi relación sexual y cuando me di cuenta pues ya, estaba embarazada, pero pues la verdad no quería que nacieras. Nace ese niño, aún ese niño viene con un propósito. Aún ese niño sabemos que psicológicamente pues ya necesita mucho trabajo, ¿verdad? Porque ya de por sí nacer es un trauma, y nacer y que te digan: no estabas en mis planes, me di cuenta y ya estaba embarazada, pues ¿qué hacía? No podía abortar porque es pecado. Pero aún así ese niño viene con un propósito, esa niña viene con un propósito, ¿o no? Muy bien, estamos en lo correcto. Bueno, pues estamos hablando todo el asunto de la depresión, la ansiedad crónica. Esas son algunas de las situaciones que nos llevan ¿a qué? A no tener un propósito de vida. Ahora, miren, vamos a ir profundizando porque esto es más serio de lo que a veces se piensa. Inclusive en datos curiosos vamos a dar una información. Pero sigamos con esto porque esto es más común de lo que se piensa, aunque en realidad no se piensa en el propósito de vida, porque la mayor parte de gente, como decíamos, solamente sobreviven, solamente son como autómatas, como robots que están programados, y ahorita vamos a hablar de ese asunto, para una sola cosa. Veamos que muchas de las desconexiones que tenemos nosotros de nuestro propósito de vida es por causa de que las decisiones que se toman o las decisiones que tomamos no son nuestras. Siempre hay una persona que toma las decisiones por nosotros, pero esto no es lo peor. Lo peor del asunto es que nos dejamos. ¿Y por qué nos dejamos? Porque desgraciadamente a veces es nuestro padre, nuestra madre. Cuando nos dicen: oye, yo quiero que estudies y quiero que seas médico en medicina. Pero si la persona no está en su propósito ser médico en medicina, a lo mejor él quería ser concertista, o a lo mejor él quería ser contador público, o psicólogo, psicóloga, no sé.
Entonces tenemos que ver que hay una desconexión que tenemos de nuestro propósito de vida por causa de terceras personas. Se toman por presión externa, la familia, a veces la sociedad. Mire, a veces ya no es ni la familia la que te presiona a que tú seas lo que ellos quieren que tú seas. Yo es cuántas veces he escuchado, es que yo estudié esto porque mi papá me dijo, es que tú tienes que ser abogado, tienes que ser médico, tienes que ser, porque yo para eso trabajo, porque tienes que ser. Pero a veces el jovencito, la jovencita, no es su propósito. Entonces, pues ya le tumbaron su propósito de vida. Y sí, puede llegar a ser un buen profesionista, pero ¿qué es lo que va a suceder? Es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? Porque no me va a decir usted que a veces tenemos que ir con algún abogado y lo vemos medio déspota o desprendido o hasta inhumano. Vemos con un médico y igual las mismas reacciones. No digo de todos los médicos, porque pues yo tengo médicos que son unas personas magníficas, pero sí hay médicos que hasta son déspotas, ¿sí? Inhumanos y son secos y no te explican. Y todo esto que estamos viendo es porque no era su propósito de vida por lo general. Vamos a ver, ¿qué hacer cuando estas situaciones pasan? En primer lugar, debes de preguntarte si tienes un propósito. Tienes que explorar nuevas motivaciones, por muy pequeñas que te parezcan o que le parezcan a los demás. Porque quiero que te quede bien claro que la desconexión de tu propósito de vida te la van a ocasionar por lo general familiares o la sociedad. Entonces, tienes que hablar con alguien, en este caso, que te pueda alentar, no desanimar. Tenemos que saber seleccionar también con quién hablamos, porque a veces las personas nos desalientan por envidia, no nos desalientan por otra cosa, sino a veces por envidia, porque tú quieres ser algo grande y esta persona ya no estudió, ya no tuvo las facultades y desgraciadamente a veces pasa entre los mismas parentela. Como esta persona no se superó, no va a permitir que nadie más se supere. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer contigo? Te va a desconectar de tu propósito de vida. Ahora, quiero que entendamos que el propósito no siempre es fijo, ¿sí? Porque una persona me preguntaba, oiga, conferencista, pero si yo cuando empecé a estudiar la primaria, la secundaria, yo tenía un propósito de vida, pero con el tiempo me di cuenta que ese propósito no me gustaba y lo cambié. Perfecto, no hay problema. Podemos cambiar nuestro propósito de vida cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo veamos, pero que quede bien claro que debe de ser nuestro propósito de vida. Porque aunque le debemos, es un decir, porque es como hablaban nuestros ancestros, nuestro papá, nuestra mamá, es que naciste por mí. Mire, con tristeza le digo que no naciste por causa de tu papá y tu mamá, pero es que tuvieron su relación y nací, sí. Pero tenemos que entender que hay un dicho popular y otro que aparece en la Sagrada Escritura, que nada es casualidad en este mundo. Tú naciste porque tenías que nacer, era necesario. Si naciste de los López Gutiérrez o si naciste de los Pérez González, ese no es el detalle. El asunto es que naciste y tú ya venías con un propósito de vida. Alguien me preguntó, entonces, si cambio mi propósito de vida porque ya vi que no me convenía por otro, excelente, excelente. Pero debes de tener tú, a ver, ahora sí, discúlpame la palabra, tú y nadie más que tú debe de tener su propio propósito de vida. Alguien me preguntó, ¿pueden terceras personas hacer perder tu propósito de vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahora nos vamos a datos curiosos. Entre los datos curiosos encontramos que según estudios realizados por los científicos, por psicólogos, por psiquiatras, estudios hechos por profesionistas, se nos dice que el 82% de la población, fíjese, a mí esto me sorprendió, amiga, me sorprendió. El 85% de la población no sabe para qué vive. Se levanta a las 5, 4, 3 de la mañana, va a su trabajo, llega cansado, se duerme, agarra el control remoto, agarra el celular y a perdedera de tiempo. Entonces, esa no es la vida. Eso no se puede llamar viva, solamente sobrevive, no vive.
Así es que estos son estudios que hicieron psiquiatras, psicólogos, gente profesionista. El 82% de la población no sabe para qué vive. Pero solamente el resto, que viene siendo el 18% de la población, lograron entender, ahí le va algo fuerte, lograron entender que no tienen propósito de vida porque no tienen una conexión con Dios. Ahora, te voy a aclarar algo. A mí, por favor, no me confundas con un religioso. Yo respeto todas las religiones porque soy una persona que respeta. Pero este programa, no lo confundas con un programa religioso. No, por favor. Aquí ni somos de una, ni de otra, ni de otra. Bendecimos. Si te pareció salirte de la religión católica, pues es tu pensamiento, es tu idea, lo que tú quieras. No, muy respetable. ¿Por qué? Porque es tu vida. Y afortunadamente tenemos nosotros la capacidad de hacer con nuestra vida lo que querramos. Imagínese usted entonces, solamente un 18% de la población entiende que para poder tener un propósito de vida necesitas una conexión. Yo quiero hacerles una ilustración así, quizás un poquito burda o paupérrima, pero que encaja. A ver, tú tienes una televisión, una pantalla, perdón, ya estamos en tiempos modernos, una pantalla marca Sony y se te descompone. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿La vas a llevar a componer con el plomero? O a lo mejor tienes más dinero y la vas a llevar con el médico cirujano a que le extirpe un transistor. Sé que estoy diciendo cosas incoherentes, pero es que es la realidad. Entonces, cuando una pantalla de la marca que sea se descompone, tú la llevas de preferencia a donde está la agencia debidamente autorizada para componer tu pantalla. Bueno, pues en este caso nosotros no somos pantallas, no somos aparatos electrónicos, no somos autómatas, somos nosotros seres humanos vivos, que en tus estudios te han enseñado que eres tricótomo, o te han enseñado que eres dicótomo, o que eres una sola unidad. No hay problema. De todos modos, lo que tú creas, si eres tricótomo, si eres dicótomo, o eres una sola unidad, yo no tengo ese problema. El asunto que estoy hablando es que eres ser humano. Y como seres humanos, ahora sí, si tú no crees que fuiste creado por un Dios, pues no es mi problema, va a ser tu problema, porque en realidad todos fuimos creados por un Dios. Actualmente la ciencia nos habla de que, escúchame, de que hay una mente superior que nos ha creado, que nos ha formado. Continuamos. Pero seguimos con el dato curioso. Decía hace un momento el conferencista Roberto, del 82% de la población vive sin propósito, y me llamaba la atención que se atrevieron a decir que solamente conectados con Dios es como podemos encontrar nuestro propósito. Y venía a mi mente el proverbio 10:22 que dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me venía a la mente el programa pasado que hablábamos de la tristeza, que ahorita los jóvenes son los que están pasando por una tristeza existencial porque no han encontrado su propósito. Escuchábamos hace un momento que nos decía el conferencista, a veces se atreven a decirle a los papás: yo no te pedí nacer, porque no han encontrado un propósito. Hay jóvenes que dicen: mi vida es un fracaso, tengo 15 años, no he hecho nada, no estudio, no trabajo. Se vuelven en una tristeza, se envuelven en una tristeza que se les va convirtiendo en depresión por no encontrar el propósito. Ahorita que el conferencista nos decía que fuimos creados por Dios con un propósito, que aunque quizá no fuimos deseados, planeados, nacimos con un propósito, ya traemos un propósito. Y me llamaba la atención que nos dice el dato curioso que solo se encuentra el propósito conectados a Dios. Y me venía a la mente que dicen que la Biblia la tenemos que leer como un libro ya de mucha enseñanza, nuestra Biblia, no solo de, ay, pues ¿qué Biblia tienes tú? No, pues yo tengo de los protestantes, yo tengo de los católicos, yo tengo de tal religión. No, sino que yo creo, ¿no?, que si nos ponemos a leer la Biblia con una mente abierta, hay algunas personas que les dicen, es el libro de las instrucciones, es el libro que nos va dando reglas para vivir en la vida.
y me acordaba de un padre, sacerdote, cura, como usted lo quiera llamar, que se llama Arturo Cornejo. Me gusta ver sus exposiciones porque él da mucho consejo a los jóvenes, porque él ha entendido que los jóvenes en la actualidad son es la población que más está batallando con el propósito. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando somos niños, si alguien nos pregunta ¿qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser astronauta, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser médico, siempre de niños sí tenemos un propósito. Pero ¿qué pasa? Que a veces los mismos papás van cortando el propósito. No, es que eres bien tontito, mi hijo, no, para eso no sirves. No, mira, de esa carrera no vas a vivir, búscate una donde ganes bien. No, pues no tienes capacidades, la verdad. Yo tenía un sueño, que no se los cuento porque varios se van a burlar de mí, pero me lo cortaron porque en ese momento era mi propósito, era lo que yo sentía que me hacía feliz. Y me dijeron, no, es que no eres muy inteligente para eso, ahí no la vas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos trabajando en lo que, bueno, aquí me pagan bien, no me gusta, pero me pagan bien. Y dice el proverbio que la bendición del Señor enriquece, no añade tristeza. Si nosotros leemos la Biblia, no con una religión, sino para ver qué instrucciones tiene para mi vida, yo creo que vamos a lograr entender que el mismo Dios nos va a ir guiando para buscar nuestro propósito y encontrarlo. ¿O qué opina usted, conferencista? Bueno, es que sí, tienes toda la razón, porque si yo les invitaría, es como les dije a un principio, qué bueno que lo reiteras, es que en realidad yo no sé, a una persona la ven que carga una Biblia, o que entra, no sé, luego la etiquetan, ¡ay, buen religioso! Bueno, podría ser, pero a mí no me etiquete así. Pero sí le quiero decir que si usted leyera todo el libro de Proverbios, usted encontraría bastantes propósitos de vida. Bueno, quiero a continuación decirles, retornar un poquito. ¿Pueden terceras personas hacerte perder tu propósito de vida? Por supuesto que sí. Mire, cuando en mi juventud yo conocí un varón, voy a decir el nombre, no el apellido, se llamaba Abel, por si algunos lo conocen. Ese varón, Abel, tuvo una experiencia de jovencito. Él cuenta que fue a un baile, él vivía allá en Michoacán, pero en una ranchería, y fue a un baile, y de regreso tuvo un problema fuerte. Él y sus amigos se vinieron caminando de un pueblo a un rancho, y la realidad es que se toparon con una mujer vestida de blanco, esto y que el otro, y se dijeron los tres, bueno, pues vamos a echar suertes a ver quién es el que tiene relaciones con ella. Y el primero que pasó a querer tener relaciones con ella se sorprendió porque pues era un espanto, una calavera vestida de novia, y falleció ese joven. El segundo falleció a los meses, y mi conocido quedó tartamudo. Entonces ya tenía casi 12, 13 años de tartamudo, y tenía problema para encontrar trabajo. Era joven pero tartamudo, hasta que una ocasión le pidió tanto a Dios que le ayudara. Pero antes de esto se me pasó este comentario. Él le platicó a un grupo de jóvenes estudiantes de la universidad, es que yo quisiera ser conferencista. Pues lógico, se burlaron de él, porque como un conferencista tartamudo, ¿cuánto iba a tardar en dar una conferencia? Pero él deseaba, su propósito de vida era comunicar con las personas, ayudar a las personas, a los lastimados, a los que tendrían sus emociones destruidas, ayudarles. Sucede que le dijo uno de sus compañeros, no, manito, tú mejor dedícate a vender pepitas. No, pues lo acabó, lo hizo pedazos, lo hizo polvo. Y él, bien triste, un día conoció de alguien que le dijo, oye, ¿por qué no le pides a Dios que te sane? Ay, ¿a poco Dios sana? Pídele a Dios de todo corazón, con sinceridad, y te va a sanar. Pues ahí tiene usted que el hombre se puso a pedirle a Dios por su sanidad. Le ayudaron otras personas a orar, y ahí tiene esta grande felicidad de este varón. Se le quitó lo tartamudo, gracias a Dios se le quitó lo tartamudo, y hasta el día de hoy él es conferencista, pero él está en Estados Unidos, Canadá, él viaja allá a dar sus conferencias. Si no, se los traerá para que diera su testimonio, pero si lo contacto lo voy a traer para que dé su testimonio. Ahora, quiero decirles así en breves palabras, que sí, terceras personas nos afectan para
para nuestro propósito de vida. Mire, yo quiero decirle ahora parte de mi testimonio. Hubo una situación que yo no conocí a mi papá, mi mamá me abandonó de muy joven y fui criado por mi abuela. Pero mi abuela pues tenía que trabajar porque tenía otros 8 hijos y yo desde jovencito me acuerdo que mis tíos tocaban la guitarra, tenían un trío un poquillo famoso y me gustaba cómo tocaban la guitarra y sucede que pues empecé a agarrar la guitarra a los 8 años, ahí tengo una fotografía, les voy a pedir que la suban a mis redes sociales esa fotografía, porque yo quería ser músico, pero doy gracias porque mi mamá que fue mi abuela o mi abuela que fue mi mamá, no me lo prohibió y empecé yo a prepararme con otros muchachos que tocaban. Después empecé a trabajar, tuve la oportunidad de ir a tocar al sindicato, a aprender al sindicato, a la libre de música y me hice un músico a la edad de 16 años, yo ya era un músico. Ahora mi propósito de vida fue estudiar y ser un conferencista, hablarle a las personas de Dios, del amor de Dios y cómo podemos superarnos por nosotros mismos, cómo hay ventajas para superarnos. ¿Y qué creen? Me acerqué a alguien y me dijo, para empezar a dar conferencias necesitas leer mínimo 100 libros. Gracias a Dios llevo 800 libros. Así es que mi propósito de vida no dejé que me lo truncaran terceras personas. Se dice que un hombre un día fue a un panteón y le gustaba ver los epitafios y se topó con un epitafio que cautivó su vida. El epitafio decía lo siguiente: nació, creció, se reprodujo, murió y jamás supo para qué vivió. Yo creo que debemos de tener todos en claro que no somos eternos. Yo conozco a personas que a veces viven aquí como si fueran a ser eternos. Desafortunadamente, la persona más longeva en este siglo XXI, dicen las estadísticas que vivió solamente 120 años, pero por lo general, si usted se da cuenta, con lo que sucedió en el 22, murieron niños, murieron jóvenes, murieron personas en pleno madurez, y actualmente nos damos cuenta, como dice un dicho popular, ya no tenemos la vida segura, salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar. Yo estoy bien seguro que se vive solamente una vez. Así es que lo importante es, ¿cómo va mi proyecto de vida? ¿O no tengo un proyecto de vida? ¿O solamente he sobrevivido? ¿O qué es lo que ha estado pasando en mí? ¿Sabía usted que la mayor parte de personas que topamos en la tienda, en el centro comercial o en una dependencia de gobierno, nos tratan tan déspotamente a veces? Nos tratan como si fuéramos a pedir limosna, nos tratan mal a veces. ¿Y qué cree que no? Antes, años atrás, cuando yo veía una persona así que me trataba mal, pues también me le ponía. Pero tuve que comprender y hasta el día de hoy entiendo que muchas de las personas que son bravuconas, que de la nada, decía mi mamá, hasta que pase una mosca volando, les enfurece. De la nada se enojan. Yo he entendido, es porque están enfermos, es porque no tienen un propósito de vida. Y la mayoría es que tenían un propósito de vida, pero se los truncaron, se los acabaron. Por eso es importante que sepamos, se vive una sola vez. Damita que me está escuchando, se vive una sola vez. Varoncito, joven, anciano, niño, se vive una sola vez. Y el propósito de vida, dice la Biblia, hablando el Señor Jesús, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. A mí me gusta mucho, como un amigo que tengo, él nos ha enseñado que tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida. No me interesa la religión que seas. Lo más importante no es que defiendas tu grupo religioso, tu asociación, o que quieras llevar gente para tu salón, no sé. Lo más importante es que tú creas que solamente Dios puede ayudarnos a tener un propósito de vida. Cuando nosotros tenemos un propósito de vida, nos vamos a olvidar de muchas cosas. Las personas que les han truncado su propósito de vida o que no tienen un propósito de vida
sencillamente lo primero que les va a llegar es una frustración. Mire, yo sé que lo que voy a decir es un poquito fuerte, pero aquí estamos hablando sin barreras, con el respeto que me merece el público aquí del Rinconcito de Tlaxcala, con el respeto que yo trato a las personas en mis conferencias que doy en teatros, en Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, con mucho respeto lo voy a decir. Mire, hay personas que les truncan su propósito de vida y una vez que se los truncan, caen en frustración, caen en depresión, caen se sienten solos, solas, se sienten tan mal, que ya no les interesa vivir. En otras palabras, ya hay mucha gente que no tiene ilusiones. Por eso es que topamos a veces personas que en el centro comercial hasta nos avientan las cosas. ¿Se ha topado usted con alguna persona de estas? No le haga el feo. Antes hágale como aquí nuestra amiga que nos está acompañando. Recuerdo que una vez estaba en un centro comercial y la persona estaba tan de malas, la que estaba atendiendo, que le aventó la bolsa y yo dije, ¿qué irá a hacer nuestra amiga Viri? Pero se volteó con una sonrisa y le dijo, gracias. ¿Y qué crees? Que esa actitud que hizo le pudo haber cambiado un poquitito su estado de ánimo a aquella persona, porque no todos reaccionamos de la misma manera y no debemos de reaccionar, de la misma manera. Los que tenemos un propósito de vida, pues reaccionamos siempre positivamente, porque tenemos que entender algo que quiero es que acentúen, que subrayen, es que no permitas que te quiten tu propósito de vida, porque si tú permites que obstaculicen, que obstruyan, que hagan que tú pierdas tu propósito de vida, seguramente vas a vivir mecánicamente. Ya amaneció, si eres damita, hacer el desayuno de los niños, empezar el gritadero a los niños, levántense, empezar quizás con el esposo el gritadero, y que ya no te alcanzó el tiempo, ya tienes que ir por los niños, y que ya no te alcanzó el tiempo, tienes que ir a pelear con los del mercado, con los de las tiendas por los precios tan altos, y que ya no te alcanzó el tiempo, tienes que llegar a hacer de comer, y ya viene el marido, y para el colmo de todo llegan tus hijos, el marido, y dicen, ¿qué hiciste de comer? Esto no me gusta. No permitas que acaben con tu propósito de vida. Bueno, pues regresamos aquí con este tema extremadamente interesante y algo que venía a mi mente ahorita, que quizá usted se estará preguntando, bueno, ya me hablaron mucho del propósito de vida, que debo de tener un propósito. ¿Cuál es la base del propósito? Quizá usted nos diga, ¿verdad? Su propósito en esta vida es que usted sea feliz. En lo que usted haga, en lo que usted esté realizando, que usted sea feliz. A veces vemos que personas que decimos, yo no haría ese trabajo. Hay personas que dicen, me encanta mi trabajo. Y ahorita recordando, yo creo que veo un punto que la mayoría de las personas siento que nos empieza a quitar nuestro propósito, nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, la rutina. Ese punto siento que es extremadamente, pues muy doloroso para nosotros, nos afecta demasiado, porque yo entiendo a las amas de casa, ¿verdad? Que despiertan y dicen, tengo que ponerme alarma a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, no sé cómo sean sus actividades, y me empiezo a preparar el desayuno y tengo que preparar los niños para la escuela y tengo que regresar a hacer mi desayuno, limpiar la casa, ir por los niños, hacer la comida, lavar, planchar, todo, ¿no? Todo lo que conlleva un hogar. Quizá en los primeros meses usted lo hace, pero con una felicidad, ¿verdad? No, sí, mañana me levanto, hago esto, hago lo otro, pero quizá llega un punto en el que usted ya se detiene y dice, ay no, mañana otra vez, pararme a las 5 de la mañana, preparar lunch, preparar comida. Y yo le recomiendo que cuando usted ya sienta que dice, ya estoy harta, porque a veces sí se debe de expresar eso, ya me harté de esta rutina, diario lo mismo, llevo una semana lo mismo, llevo un mes lo mismo, llevo 5 meses, llevo un año, llevo 10 años, es lógico
que usted ya lo empiece a hacer por rutina, que usted diga, pues es que lo tengo que hacer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mujeres que dicen, ¿le gusta hacer de comer? No, pero lo tengo que hacer. Algo que quizá años atrás lo hacía con mucha felicidad. Algo que quizá usted recién casada se preocupaba, se esmeraba y decía, le voy a preparar el platillo favorito del esposo, y se esmeraba, lo hacía con mucha alegría. Y llegó un punto donde usted dice, tengo que preparar la comida. Y a lo mejor hace rato nos hacían el comentario para que le digan no me gustó. Ya de por sí viene usted con la rutina, ya de por sí viene triste, ya de por sí viene fastidiada, harta, y le dicen eso. Yo le recomiendo que se tome aunque sea un día a la semana, llegue a un acuerdo con la familia, y quizá usted puede decir, denme un día a la semana, quizá compren comida, o quizá un hijo, quizá el esposo prepare la comida, pero que usted se dé un día a la semana para poder relajarse, porque si no usted va a empezar a perder su propósito, usted va a empezar a hacer las cosas porque las tiene que hacer, ya de mala gana. Cuando se hacen las cosas de mala gana, está comprobado que hasta la comida, cuando la hacemos de mala gana y la hacemos corriendo, hasta la comida sabe fea. O sea, dicen los chefs reconocidos, nuestras emociones se reflejan en la comida. Y yo creo que todo debe de empezar nuestro propósito desde niños. Les decía hace un momento, de niños sí tenemos nuestro propósito bien definido. Quiero ser astronauta, quiero ser policía. Pero cuando nos empezamos a rodear de personas que nos empiezan a decir no puedes, desde ahí nuestro propósito ya empezó a tronar. Ya desde ahí nuestro propósito ya empezó como que bueno, pues voy a hacer lo que la vida me vaya prestando. Y nos dedicamos a vivir. Yo me incluyo, hubo mucho tiempo que yo dije, voy a vivir como la vida me vaya llevando. Lo que la vida me vaya presentando, eso es lo que voy a hacer. Viene a mi mente una frase, yo creo que varios de ustedes la han encontrado en internet, que dice, la vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Iniciamos con una reflexión. Cuando nos encontremos en un ataúd y las personas que se quieran despedir de nosotros, ¿qué van a decir? Lástima que se murió porque nos enseñaba esto, nos dejó un legado, porque el propósito también se trata de eso, de dejar un legado. O los que se vayan a despedir nos van a decir, ay, qué bueno que se murió porque era bien tremendo, era esto. Yo de verdad que los invito a que se esfuercen y sean felices en lo que sea, hombre, mujer, porque también los hombres, por muy entrenados, vamos a decirlo así, que estén de que yo no sufro, yo no lloro, también hay muchos hombres que sufren quizás al tener un trabajo que no es de su agrado, pero vuelvo y repito, ¿cuántos hombres nos dicen, tengo que mantener una familia? No, yo estudié, quizá hay hombres que dicen, yo estudié, a mí me encantaba y me salía bien dibujar y me dediqué a hacer dibujos, pero no puedo mantener una familia de eso. Tengo que buscar otro trabajo. Ya empezaste a cortar tu propósito porque estás haciendo algo que no te gusta. Y siendo realistas, nuestras culturas también nos van quitando un propósito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en un pueblo y si un hombre dice, me gusta la música o me gusta pintar, se lo van a acabar por la cultura del pueblo de decir, eso no es para hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado de quién nos rodeamos, qué es lo que nos están aportando, qué es lo que nos están ayudando para que podamos continuar con nuestro propósito. ¿Cómo las terceras personas pueden hacerte perder tu propósito? Excelente. Críticas constantes. ¿Te han criticado? No, ¿verdad? Me vas a decir, ¿qué le pasa? ¿En qué mundo está? Bueno, si alguien cercano a ti te menosprecia, mire, yo quiero decirle así rápidamente,
Yo desde los 8 años empecé a tocar guitarra. Y ya me hice músico profesional. Pero esto yo sé que duele un poquito, pero una persona cercana a mí, que no era de mi familia, me dijo, oye, con una palabra un poquito fuerte, yo no lo voy a decir, pero dijo, oye, ¿y crees que con tu guitarrita vas a vivir? ¿De ahí vas a comer? Eso que me dijo, si yo hubiera estado en otra actitud, hubiera dicho, no, de veras no, ¿verdad? Porque la guitarra la toco porque me gusta tocar guitarra. No, ¿verdad que no? Pero me acuerdo cuando estando en el sindicato, ahí en ese tiempo había tipo presentaciones de los músicos para ver sus avances. De ahí me salió el primer contrato y no fue con un grupo molero, vamos a decirlo así, o con un grupo de esos de abajo. Fue con un grupo profesional que ya tenía 14 grabaciones. A mis 16 años ya tocaba yo en escenarios al lado de grupísimos famosos, que los bailes eran de 30 a 40 mil pesos y yo ganaba mucho dinero en ese entonces. Entonces, si a mí me hubiera truncado con lo que a mí me gustaba, que era tocar guitarra, si yo me hubiera dejado influenciar por esa persona, hubiera yo botado la guitarra y decir, no, pues mejor me pongo a trabajar, a lo que sea, no lo que encuentre, que todos los trabajos son dignos. Pero quizá, como acaba de decir nuestra amiga, lo hubiera hecho por obligación, por compromiso, sin satisfacción. Y ahí regresamos un poquito a lo que yo decía hace un momento. Si usted hubiera hecho eso, quizá ahorita viera su vida atrás y diría, ¿qué hubiera pasado si hubiera intentado seguir con la música? Bueno, lo más seguro es que yo hubiera vivido frustrado, porque a mí hasta el día de hoy, que no te voy a decir cuántos años después, pero sí son ya bastantes años después, ya más de 40 años, yo sigo tocando y sigo disfrutando tocar mi guitarra. Por eso ven en mis reels, cuando estoy tocando la guitarra, la toco con un entusiasmo. Y es a lo que siento que de ahí también nace el que se corte el propósito, porque vamos, ahorita la juventud está muy deschavetada, como dicen, y se enamoran y se proponen, hacen un propósito, voy a estudiar esto. Hay personas que hasta dicen, me voy a ir de este pueblo, me voy a ir a un estado, a una ciudad, y se hacen su propósito, se lo trazan, se enamoran y pues hacen cosas que no deberían de hacer, terminan siendo papás muy jóvenes y ya desde ahí se frustraron porque deseaban hace un momento, a ese niño no fue planeado. Ya no vemos que ya no nada más es una vida frustrada, es el de los papás y es el del hijo que ya está frustrado, que va a crecer frustrado. Va a llegar una etapa de que los papás 20, 30 años van a voltear y van a decir, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera embarazado? Si hubiera estudiado, si hubiera tenido mi carrera, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría ahorita? Mi vida sería así, sería feliz. Yo me acuerdo que de pequeño yo le decía mucho a mi mamá, es que yo quiero ser útil a la sociedad. Y ahí es donde empieza todo. Mi madre me enseñó a respetar, y el respeto es lo primero. Y ya con el tiempo pues fui aprendiendo más cosas. Aunque te digo que un día me topé con alguien que me dijo, ¿con tu guitarrita piensas comer? Y pues gracias a Dios muchos años comí de mi guitarrita. Pero vemos ahí que en cierto punto tuvo el apoyo de su mamá. O sea, al decir yo quiero ser útil para la sociedad, tuvo ese apoyo de su mamá. No es como hay papás que quiero ser útil a la sociedad. ¿Qué vas a aportar a la sociedad si no sabes hacer nada? Si eres un inútil, si eres un tonto. O sea, por eso hace rato yo hacía el comentario de yo creo que el propósito se empieza a cortar desde casa. En casa, porque o en casa nos fortalecen, decía un psicólogo hace tiempo, en casa nos deben de inyectar contra la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a salir a una sociedad muy diferente, una sociedad que quizás es agresiva. Hace rato comentaba usted, una sociedad de gente lastimada, de gente frustrada. Exacto. Entonces se imagina, si un niño lo empiezan a sobajar en casa y decirle no sirves para esto, eres tonto, eres bobo, se enfrenta a una sociedad igual frustrada, enojada, ¿dónde va a ir a dar ese niño?
Exacto. Este tema es hermosísimo y no vamos a terminar hoy. Ya tenemos pocos minutos, no hemos recibido mensajes, no sé, pero yo mejor voy a continuar. Si hay algún mensaje que se quiera leer, pues con todo gusto. Vamos a continuar. ¿Sabes por qué? Quiero darles una ilustración. Cuando yo cumplí los 17 años, me topé una persona, porque a mí me gustaba mucho convivir con señores ya de experiencia, con señores ya grandes. Y me topé una persona que me enseñó una ilustración, que yo se las voy a regalar esa ilustración ahorita. Es una ilustración, así es que no se vaya a confundir. Es una ilustración. Sucede que se dice que andaban dos ratoncitos jugando y se correteaba uno al otro y jugaban uno al otro y ahí estaban uno al otro. Cuando estaban jugando cerca de un pozo, de un pozo no muy profundo, pero estaban ahí jugando y empezaron a revolcarse los dos ratoncitos de tal manera que, ¿qué cree? Que se cayeron al pozo. Y empezaron los ratoncitos a angustiarse. Uno tenía una cara de angustia y el otro nada más lo veía. Y ya quería llorar el otro y el otro nada más lo veía. Cuando de repente empezaron a llegar más ratones, todo el pueblo ratón empezaron a llegar y los veían hacia abajo. Y el ratón que estaba llorando se angustió tanto que empezó a brincar. Y saltaba, y saltaba, y saltaba, y no podía alcanzar la salida. El otro ratoncito se le quedaba viendo y pensaba, pues ahora ¿qué pasa? Entonces los ratones que estaban afuera le empezaron a gritar en coro: no puedes, no puedes. Y el ratoncito brincaba más alto cada vez, pero el coro de los ratones que estaban afuera le decían: no puedes, no puedes. Este ratón se esforzó tanto que pegó un brinco muy alto. ¿Y qué cree? No alcanzó a salir. Sin embargo, cayó de cabeza y ahí quedó el pobre ratón. Pero también sucede que el otro ratón se empezó a ver y empezó a ver a los ratones que estaban arriba, empezó a ver a los ratones que estaban arriba y los ratones seguían haciéndole bullying. No puedes. Y el ratón que estaba abajo empezó a brincar una y otra con más fuerza y el coro se escuchaba: no puede, cada vez más fuerte, no puedes. Y el ratón siguió brincando. En eso dio un brinco tan alto que salió del pozo. Y los ratones que estaban afuera, todos estaban sorprendidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que salió? Y le empezaron a preguntar: ¿cómo saliste? ¿Qué hiciste? Y el ratoncito que había salido se les quedaba viendo. En eso llega su mamá y le dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya le platican la historia. Pero es que mi ratoncito, mi hijito, es sordo. Y le empieza a hacer señas la mamá y le dice: ¿qué pasó, hijo? Y le dice: pues no podía salir, mamá, con señas. Le dice: no podía salir, pero yo veía que los demás ratoncitos me decían: tú puedes, tú puedes. A mí me enseñó eso, a cambiar el mal por bien. Si me desean mal, yo voy a desear bien y voy a escuchar siempre bendiciones hacia mi persona. Ya nos llegó una preguntita y dice: terminación 2965. Buenas tardes, pregunta para el conferencista. Tengo un familiar que tiene cáncer. ¿Ese fue el propósito en su vida o cuál es su propósito? No, definitivamente no. Yo creo que no está entendiendo los propósitos de vida. Dicen los científicos, no lo digo yo, la ciencia lo dice porque he leído en libros que muchas veces el cáncer viene por una frustración, viene por una emoción no expresada, viene por situaciones en realidad de depresión, de angustia, por abandono. O sea, en la actualidad, aunque cuando yo empecé a dar conferencias no me creían que las emociones tienen que ver mucho con las enfermedades, ahora ya la ciencia, tú puedes ver en internet, puedes buscar en otros lugares, ya la ciencia confirmó que muchas de las enfermedades, aún de las mortales, de las crónicas, no son otra causa sino las emociones. Y por eso nosotros estamos aquí, para ayudarles. Quisiera ampliar más la respuesta. Pero... Y también me gustaría agregar a esta preguntita, gracias primeramente por la confianza, que hay no recuerdo el nombre, pero es algo así de Normal Causi, me parece,
que hizo, incluso ese testimonio anda en las redes sociales, que dice que le diagnostican cáncer. Lo primero, cuando una persona le diagnostican una enfermedad grave, pues lo primero que piensa es me voy a morir, ¿verdad? Y su ánimo pero se va abajo del suelo. Entonces dice que es un hombre, esta persona dijo, pues si me voy a morir feliz. Y dicen que se encerró en un cuarto, incluso hasta rentó una habitación de un hotel, porque en su casa no, pues todos los familiares era como, ay, pobrecito, se va a morir, y o sea, era peor para él, ¿no? Entonces se encierra en un cuarto de hotel, renta un cuarto de hotel, se encierra, y dice que se compró muchos CDs en ese tiempo de chistes, y él tomó la decisión y dijo, si yo me voy a morir feliz. Y se puso a ver chistes, dice que empezó a reírse mucho, empezó a hacer todo lo que le gustaba, me gusta comer esto, me gusta ir a pasear acá, me gusta caminar en las mañanas, salía a caminar y todo. Y él dice, lo narra él, que iba empezando a sentirse mejor, y le empiezan a hacer estudios. ¿Y cuál fue la sorpresa para el doctor? Ay, pues tu cáncer va disminuyendo. Y fue una historia real, o sea, yo de verdad los invito a que cuando a esta persona de terminación 2965, que cuando le den esa noticia, dice un amigo que tenemos ya casi de 80 años, no apapachen la enfermedad, sino todo lo contrario, esfuércense. Quizá esa etapa llegó para que esta persona empiece a vivir nuevamente, disfrute ya las cosas que le agraden, pues, aunque sea, si su etapa va a acabar de vida, que por lo menos sea feliz. Exacto. Que disfrute, que diga, si me voy a morir feliz, voy a comer lo que a mí me gusta, voy a escuchar la música que me guste, voy a salir a donde me guste, pero que sea feliz. Exacto. Inclusive nosotros queremos hablar también de lo que es la resiliencia. También tenemos temas de tanatología. O sea, en realidad el problema no es que, y con todo respeto, pero es que no saben manejar esto mucha gente. El problema no es que él quizás vaya a partir, no es el problema ese. Todos en nuestro tiempo, a su tiempo, por una causa u otra vamos a partir. El problema es la forma en la que debemos vivir. O sea, yo sí estoy ya súper consciente de que las emociones traen este tipo de situaciones. Y sí vi ese testimonio, me lo dio inclusive mi amigo que estamos hablando de 80 años, es muy amigo mío, me dio ese testimonio de cómo la persona logró superar. Yo tengo más testimonios, inclusive mi propio testimonio de cómo las emociones nos hacen que prosperemos, que sanemos. Yo he sanado de algunas situaciones y he visto esto. ¿Sabes qué? Así para rápido, mi testimonio lo daré el próximo programa. He visto que cuando yo estoy enojado, ¿sí sabe usted? Cuando yo estoy enojado me empiezo a sentir mal, tan mal. Tan mal me empiezo a sentir cuando estoy enojado que empiezo a pasar por situaciones, si no me empieza a dar la gripe, si no me empieza a mormar, si no me empieza a doler el cuerpo. Pero hay un estudio científico que dice que una persona enojada le sacan sangre, se le inyectan a un ratón y muere el ratón. Entonces, sí, lo de las emociones, quisiera decirte, no es su propósito de vida, aunque nuestro destino es nacer, desarrollarnos, crecer, algunos se reproducen, algunos no, pero de nacer nuestro propósito es morir. El libro de Eclesiastés, que también está en la Biblia, en su capítulo 3, versículo 1 al 7 dice, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y empieza diciendo, hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Nosotros creemos firmemente que si la persona que nos estás hablando se empieza a alegrar, pero qué difícil es alegrarse, sí, porque en su derredor todo el mundo habla de la enfermedad y porque se dice es que el cáncer ya nadie se salva. Yo conozco personas que se han salvado del cáncer. Inclusive podemos darte unos datos de una persona, es un profesionista que te puede apoyar un poquito más en este asunto. Pero lo que sí te puedo decir es que el propósito de vida no es que si porque se enfermó o que si murió joven. El propósito de vida es lo que tú deseas en la vida. Y la segunda parte va a estar mucho más entusiasta. Solamente queremos terminar, ya está acabando el tiempo, queremos terminar diciéndote que si tienes críticas constantes,
Si alguien te menosprecia o te ridiculiza tus metas, puedes empezar. ¿A qué? ¿A qué puedes empezar? Alejarte por el momento de ese tipo de personas. Hasta que logres tener una buena resiliencia, te vamos a decir posteriormente, aunque en el programa pasado ya hablamos lo que es la resiliencia, pero mientras hay vida, hay esperanza. Y con todo mi corazón te voy a dedicar a tu pariente, ojalá y esté escuchándome. Te deseo lo mejor y créeme, si después nos mandas un mensaje por línea privada, te voy a dar un dato que les va a ayudar muchísimo. Y de esta manera, esta canción se la dedico a todo mi público, a todas mis redes sociales, y te la dedico a tu pariente que está ahorita pasando por esta situación en la cual deseamos, primero Dios, de todo corazón, que la supere. Escucha esta canción y con eso nos despedimos sin barreras y nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo rinconcito de Tlaxcala. Bendiciones.